No te creas, Salmo 1:3. Te lo estoy dando al revés. ¿Lo tiene? Vamos a ver 3 puntos porque nosotros sabemos que el enanismo es como una enfermedad, ¿verdad? Pero yo como testigo no estamos enfermos. ¿Lo tiene? Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, Padre, que seas tú hablando, Señor. Bendito seas por nosotros. Gracias, Señor Jesús, habla. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tú, Padre de la gloria, hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Sea usted, Señor, glorificándose, Padre Santo, en esta noche, Padre. Sea usted, Padre de la gloria, pasando, Señor, ese carbón encendido sobre mis labios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, bendecimos, Señor, a los presentes, Padre de la gloria, así como a los ausentes, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en este día, Padre Santo, sea usted, Señor, obrando en cada vida, en cada corazón, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, bendecimos y glorificamos su nombre, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El tema de este día le decíamos enano, ¿verdad? Que es un enano, una persona que no crece, ¿verdad? Que se queda chori, dirían aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Se queda corto. Sí, muchas de las veces nosotros en el Evangelio así estamos. Muchas de las veces nosotros así estamos. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Y qué crecimiento ha habido en nuestras vidas? ¿Por qué no ha habido? Porque aquí dice la palabra, seré como árbol plantado. ¿Qué es plantar? Plantado significa firmeza y seguridad. ¿Por qué nosotros a veces no crecemos? Porque no tenemos esa firmeza y no tenemos esa seguridad. Por eso dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y todo lo que hiciere, lo que hace, prosperará. ¿Por qué será que lo que hacemos no prospera? Porque un árbol tiene que estar, ¿qué? En un lugar fijo, ¿verdad? Y ese es el problema de hoy en día en las iglesias, que andan de chapulines. Sí, andan de un lugar para otro, andan brincando de un lugar para otro. ¿Qué no les quise decir cabra? Ya se los dije. Amén. Sí, es la verdad. Por eso es que no crece, por eso es que dice, es como usted que sabe de jardinería o que sabe de esto. Tú plante un árbol ahora y cámbialo mañana y luego lo vuelve a cambiar al siguiente día, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Se muere. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros andamos de iglesia en iglesia, ¿qué es lo que pasa? Vamos muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza, no hay una seguridad. Por eso es que nos vamos quedando como decía, enanos espirituales, ¿verdad? No hay un crecimiento. No lo hay. Por eso cuando nosotros vemos a la gente de aquí para allá, de aquí para allá, no tiene una firmeza. El Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? No se muevan hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Era una promesa. No, el problema es que nosotros no recibimos las promesas porque nos andamos moviendo. Sí.
Yo siempre les he dicho, a nosotros duramos 12 años con el mismo pastor. Yo no conocí otro pastor durante 12 años. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a estar fijos, a estar en un solo lugar. Exactamente. Es como cuando a mí me invitaban, cuando nosotros empezábamos a salir, que vamos para allá, me invitaban. Hasta que vino la palabra y me regañó la hermana Teresita. No enseñe a las ovejas a hacer cabras. No porque yo no quiera salir, sino porque tengo ese consejo todavía. No las enseña. ¿Sabes quién es el que las enseña? El pastor. ¿Verdad? Por eso a mí me invitan, no digo que no. Vamos de vez en cuando, pero tampoco voy cada vez que me inviten. Exactamente. ¿Por qué? Porque la voy a enseñar a hacer cabra. El pastor nos trae de un lado para otro. Por eso es que yo dejé de salir. Pero vea que antes sí salía muy, ¿está la hermana? Pero fue lo que dijo la hermana Teresita. No enseña a las ovejas a hacer cabras. Allá mi vecina, pero yo le digo que no. Sí. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos árboles plantados. Ahí donde Dios nos plantó, ahí tenemos que permanecer. Ahí tenemos que crecer. ¿Sí? A mí el hombre no me sacó de la iglesia donde estaba ahí. Fue Dios, la misma voz de Dios, la que me dijo ya es tiempo. Pero no me sacó a estarme sentado en un lugar. Porque mucha gente dice, es que Dios me sacó de ahí de la iglesia y llevarlo a otra iglesia a sentarse. Dios no lo va a sacar de un lugar a irse sentado. Lo va a llevar a otro nivel, lo va a llevar a otras cosas más. Por eso que nosotros dice que nosotros son como árbol plantado a corrientes de agua. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros para que no ser enanos espirituales tenemos que estar plantados, tenemos que permanecer en un... Miren lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 8. Yo voy rápido para que se vaya el bufete. Me invitan, no sea malo. Jeremías capítulo 17 versículo 18. Apuntan ahí. Sí, apuntan. Bueno, nomás me apuntan, pero nomás. Y el de atrás paga. Capítulo 17, versículo 8. 8 siempre, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque será como ¿qué? ¿Plantado dónde? Y que junto a la corriente echará ¿qué? ¿Cuántos cristianos hay sin raíces? ¿Por qué están sin raíces? Porque sabe que a veces nosotros somos de esos como los arbolitos esos japoneses, los bombay, ¿cómo se llaman? Bonsai, que le cortan la raíz para que no crezca. Por eso dice, serán como árboles junto a las corrientes, echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se desvanece. Es que cuando hay firmeza, cuando hay un plan, cuando hay verdaderamente una seguridad y cuando está bien fundamentado en la palabra, porque esas son las corrientes de agua, es la palabra. Dice que no se fatigará. ¿Y hoy qué pasa? Cualquier cosa nos fatiga, cualquier cosa nos cansamos. ¿Verdad? Dice, y fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué nosotros dejamos de dar fruto? Es que aquí está. Jeremías dice, porque será plantado como un árbol y junto a la corriente echará raíces. Yo le preguntaría, nos preguntaríamos en esta noche, ¿cómo están nuestras raíces? ¿Ya echamos raíces? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Porque cuando viene la sequía, ¿qué? Se seca y se va. No permanece.
porque sus raíces no son profundas, están sobre encima y no alcanza a tomar agua. Por eso cuando viene la sequía, ¿qué es lo primero que hace? Ahí nos vemos. Me empiezo a secar. ¿Sí? Cualquier cosa te viento, te viene un vientecito. Viene un viento, no, usted adelante. Entonces así es lo que pasa. Por eso, y no dejará de dar fruto. Nosotros no tenemos que dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque todo el año estamos sembrados ¿dónde? Exactamente. Es como yo les platicaba el año pasado, que yo me quedé admirado que no hubo fruta en el fin. Se secó todo porque no había agua. La fruta que estaban sacando es la que tienen congelada. Pero este año, aunque vaya yo, le platico de nuevo. Pero aquí dice que nosotros somos plantados cuando venga la sequía, cuando venga la prueba, cuando venga el desaliento. Dice que no nos vamos a fatigar, sino que vamos a seguir dando fruto porque estamos enraizados y tenemos las raíces profundas, estamos firmes y tenemos seguridad. Pero una persona que no tiene raíces, usted se los encuentra en la calle. ¿Dónde? No, ahora estoy allá en aquella iglesia. Pero no estaba en ahí, es que ya no me gustó. Y así se los encuentra. Van de iglesia en iglesia porque no tienen un fundamento, porque no tienen una raíz. Están comiendo, pero no saben ni qué comen. Recuérdense que la cabra come cualquier cosa, la oveja come pasto. O sea que un árbol que está bien fundamentado, ¿qué pasa? O nosotros somos como esos tremendos arbolotes, ¿verdad? Que un airecito y los tumba porque sus raíces no es profunda. O somos como la palmera. Lo doblamos, pero después nos enderezamos otra vez. Pero aquí dice, ni sabrá cuando viene el frío, el calor, ni se fatigará. Nosotros nos cansamos, ya me voy a tomar vacaciones. Estoy cansado ya. Por iglesia. Entonces, ¿cuál es el primer problema que nosotros tenemos para no crecer? No tener un fundamento, no tener una firmeza y no estar seguros de verdaderamente lo que usted y yo queremos. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Miren ahí mismo Jeremías capítulo 2, 13. Este es el primer paso, árboles plantados. Pero ¿por qué dejamos que nosotros nos sequemos y dejamos de dar fruto? La segunda es, ¿qué le dije? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Ahora sí se lo dije bien. Nosotros somos árboles, ¿verdad? Plantados. Damos fruto. Pero cuando hacemos lo que dice este capítulo, la segunda cosa para que nosotros, lo que nosotros dejamos de crecer espiritualmente es dejar de depender de Dios. ¿Qué dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? Me dejaron a mí. ¿A quién dejaron? ¿La fuente de qué? O sea que cuando nosotros dejamos esa fuente de agua viva, dejamos de como quien dice, de tomar agua, de nutrirnos, ¿qué es lo que pasa? Nos secamos. Nos empezamos a secar. No empezamos a dar el fruto. O a veces empieza a salir el fruto y se seca, no trae sabor. Por eso dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuando nosotros vamos viajando, que vemos los árboles verdes, ¿qué es lo primero que decimos? Ahí hay un río. Ahí hay un río, ahí hay agua. Porque los que van por el río están verdes. Los que están tomando agua están verdes, aunque el río esté seco, pero abajo está húmedo. Y los que están retirados, ¿cómo están? Están secos. Así somos nosotros. Cuando nosotros dejamos a Dios, nos empezamos a secar. La poca agua que teníamos empieza a marchitarnos. El fruto se empieza a caer.
Por eso dice, dos males dejaron, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no detienen el agua. Dejamos a Dios. Y aparte de que dejamos a Dios, no retenemos la palabra. No la ponemos por obra. Somos emocionalistas. En un ratito nos emocionamos, pero ya después se nos olvida. Nos marchitamos. ¿Por qué? Porque son cisternas rotas. Por eso es que nosotros siempre tenemos que depender de Dios. Cuando nosotros no dependemos de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, va a haber resultados. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios y empezamos, ese dice, y cavaron para sí cisternas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros empezamos a vivir a nuestra manera. Empezamos a vivir como nosotros queremos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, ¿qué le dice? Soy rico, no tengo necesidad de nada. ¿Y cuántas de las veces hemos dicho así? No necesito de Dios. No necesito de Dios. Yo no necesito una iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito orar. Yo no necesito leer la palabra. No necesito un pastor. Ya la palabra ya la conozco. Pero está lleno de sabiduría, pero no vive nada. Está hueco por dentro. Exactamente. Son cisternas huecas que no retienen el agua. Por eso dijo el Señor, bienaventurados los pechos que te mandaron, más bienaventurados son los que ponen por obra la palabra. ¿Qué es más importante para usted y para mí? ¿El conocimiento o saber de perdido un versículo y ponerlo por obra? Es poner por obra la palabra. Eso es lo más importante. Sí. Porque dice que somos árboles plantados, que damos fruto. Pero aquí dice que nosotros nos empezamos a secar porque dejamos a Dios. Dejamos de depender de Dios. Sí, Señor. Creemos que podemos solos. Exactamente, creemos que podemos solos, pero no podemos. Por eso en la iglesia, ¿qué le dice? Que eres un pobre desventurado y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ella misma dice que no tiene necesidad. Y usted y yo todos los días tenemos necesidad de Dios. Todos los días tenemos que venir a la fuente de agua viva. ¿A dónde iba Rebeca todos los días? Ven a la fuente. ¿A dónde iba la mujer samaritana todos los días? Al pozo. ¿Y nosotros? Nos la pasamos con un cántaro como con un mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Amén. No la ponemos por obra. No la ponemos por obra. Y si la leemos, no la retenemos. Amén. Por eso, mire, acá dice que seremos como árboles plantados, que echamos raíces. Una persona enraizada no se mueve. Una persona segura no se mueve. ¿Pero por qué se mueve? Porque dejó a Dios. Porque le dicen, no, acá está bien, acá está mejor, está seguro. Así le dicen a la gente para plantar y sacarlo. Sí. Pero si uno está seguro y dice, no, Dios aquí me plantó y aquí me va a bendecir. De Dios aquí está la promesa y aquí se va a cumplir. Amén. ¿Verdad? Amén. No. Por eso es que uno tiene que permanecer. Por eso yo les doy el ejemplo. Y yo les digo, 12 años desde que yo empecé en los caminos de Dios, yo nomás conocí un pastor. Hasta que Dios dijo, ya es tiempo, vamos. Pero él sabía dónde me traía. Amén. Amén. Ya se enojaron, ¿no? Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Enano. Dejar de depender de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿De quién dependemos usted y yo?
Que el Apocalipsis dice, soy rico, no tengo necesidad, de nada me hace falta. Pero el Señor dice, eres un pobre, miserable, desnudo, desventurado. Miren lo que nos dice el Señor. Cuando nosotros creemos que no necesitamos de Dios. Pero es nuestra principal fuente de alimento. Es el principal, es el agua viva. ¿Sí? La segunda, ¿cuál fue? Dejar de depender. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Sí. Os di a beber leche y no viene, porque aún no podía ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Imagínate. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Imagínense Pablo lo que le dice a los corintios, ¿verdad? Os di de beber leche, no bien, porque ahora no erais capaz ni sois capaces todavía. ¿Verdad? Ese es el problema de hoy en día de la iglesia, que no sabe todavía comer carne. Son niños todavía. Tenemos años en la palabra, en los caminos de Dios, y todavía queremos leche. ¿Sí o no? Le gusta que lo apapachen todavía. No le gusta que le hablen la verdad. Que le digan la verdad. Quiere lechita todavía. Por eso Pablo les dice, ¿cómo es posible que ya les di leche y ya les doy carne, ahora no quieren? ¿Verdad que sí? Y así somos nosotros. Queremos que todavía nos estén apapachando todavía. Queremos que todavía nos dan lechita, porque si nos dan palabra dura, nos enojamos. Nos vamos enojados. Nos vamos como con cara de qué. Porque aquí mismo lo dice, porque aún son carnales. Amén. Están en la carne. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? El hombre cuando no le gusta algo que... No, es que el hombre cuando no le gusta, por eso es que la gente, a toda la gente, cuando usted le empieza a dar leche, gloria a Dios, aleluya, amén, en las iglesias. Pero cuando empezamos a hablarlo verdaderamente, lo que es la palabra, hay un silencio. Amén. Gloria a Dios. Se van enojados, se van murmurando. Ya no vuelvo a esa iglesia. No, de veras. Por eso Pablo viene y les dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía. Por eso es que nosotros no crecemos, porque no empezamos a comer la palabra de Dios. Queremos que todavía nos estén apapachando, porque aún sois carnales. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe que eso está pasando hoy en día en las iglesias? Porque diciendo aún yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Cuántas divisiones hay en las iglesias? Que yo soy de esta denominación, que yo soy de esto, que yo soy el otro, que yo soy el otro. ¿Acaso el Señor viene por dominación? Dios viene por doctrina. Aquí la palabra del Señor a mí me dice, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La misma palabra a mí me dice que Dios viene, ¿por qué? Sin santidad nadie. El Señor viene por alguien que sea guardado. Que deja, exactamente.
Por eso aquí dice, os dice beber leche. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos bebiendo leche? Que no queremos carne sólida, alimento sólido. Es como cuando usted está en el hospital, ¿qué le dan? Gelatina. ¿Por qué no le dan alimento sólido? Porque no puedes comer eso. No puede comer eso. Entonces la iglesia está enferma porque no quiere alimento sólido. Amén. Sí, amén. Amén, amén. Es como cuando usted le dice el doctor, ¿verdad? No vas a comer esto porque te va a hacer daño, espérate unos días. Exactamente. Entonces tiene que cuidar, así es como cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, tenemos que comer primero leche. Ya después con el paso del tiempo tenemos que empezar aquí. Es como el niño, cuando usted es niño, está creciendo, ¿qué es lo primero que le da? Pura papilla. Pero va llegando el tiempo que va comiendo que ya comida que es sólida, porque ya puede comerlo. Tiene dientes. Ya tienes dientes. Yo no, ¿verdad? ¿Qué? No se preocupe, ya mañana me los quitan y me ponen los nuevos. Ahora sí hay que irme a comer chicharrones. Pero así estamos nosotros. Nosotros tenemos años y todavía nos gusta que nos den pacha. ¿Sabe que exactamente, que nos agarren como maní? Ay, sí, no se preocupen. No. Ya métale la carne ahí para que entienda la palabra. Sí, mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Sí, que bien rápido, pero poquito, pero seguro, ¿verdad? 12. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Porque debiendo ser ya qué. ¿Después de cuánto? No le está hablando a los nuevos, ¿verdad? ¿Le está hablando a quién? A los que ya tienen dientes. Pero nomás para morderse unos a los otros. Sí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que vuelva a enseñar. Ahí viene gente nueva y le oiga esto y esto. No, pregúntele a él y él sabe más. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene en el evangelio? Oiga, pero no es que la Biblia así dice. Es que el pastor así nos dice. Cuando la misma palabra del Señor nos dice escudriñar. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Pero dice Pablo, acerca por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que yo no lo oí, no estaba ahí. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Es qué? O sea que si nosotros seguimos tomando leche, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cree que cualquier cosa nos engaña? Porque no leen. ¿Por qué cree que dice la palabra que mi pueblo perece por falta De conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de leche todavía. No podemos comer alimentos sólidos, todo aquel por eso es inexperto en la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén, aleluya. Es la persona que se enoja todavía con el alimento sólido, con la palabra, con la verdadera palabra de Dios que viene siendo. Inmaduro. ¿Sí? ¿Sí?
por lo que el uso tiene los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Por eso cuando la Biblia habla que dice que llama a los ancianos, no va a llamar a los viejitos, va a llamar a los maduros de la palabra. Y es que mucha gente confunde eso. Que la Biblia cuando habla de ancianos, cuando dice, más llamen a los ancianos y oren por el enfermo, no está hablando de los ancianos, está hablando de una persona que está madura en la palabra. Una persona que sabe lo que va a ir a hacer. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que tener la fe de aquellos 4 que bajaron a quién, al paralítico. Porque nosotros a veces nos hablan a orar por una persona y vamos a orar por usted, pero a ver qué Dios hace. ¿Dónde está su fe? Va sin fe. Tenemos que ir con la seguridad de que Dios lo va a sanar, ¿no? Porque dice, pondrán las manos sobre los enfermos. A veces las ponemos las manos y se mueren. Una vez así me dijo una persona, yo fui a orar por un enfermo y se me murió. Usted está antibíblico, le dije. No, pero yo entendí esas cosas, hermano. A veces uno dice, no, es que el Señor no lo sanó. ¿Cómo sabe? O es su día, pero se fue sano. Porque ya no va a haber enfermedad. A lo mejor usted oró por ese enfermo. Por eso le digo que yo cometí muchos errores. Pero ya cuando entiendo eso, a lo mejor puede orar por el enfermo. Y ese enfermo se lo lleva el Señor. Pero no se lo llevó enfermo. Porque se aceptó al Señor, fue sanado y fue redimido con la sangre de Cristo. Amén. ¿Verdad que sí? Porque a veces enfermo por causa de su pecado. Exactamente. Pero cuando confiesan su pecado son libres. Es sano. Son liberados, sí. Por eso es que nosotros tenemos que entender, por aquí dice, por aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios. Pero el alimento sólido, ¿qué es lo que estamos comiendo nosotros? Si que yo le sigo dando leche, le traigo payasos, mariachis, lo que quiera. Le traigo hasta ventrílocos a la iglesia, si quiere. Para que los entretengan. Amén. Si no se nos va el sueño. Que se le va el sueño. A ver, ahí sí se ponen a reír, dice. Pero cuando estamos dando alimento, no le gusta. Cuando se pone el pastor a platicarle de fútbol, contento, porque les está dando leche. Hasta dicen, hoy sí estuvo bueno el culto, y a ver si risa, entonces. Pero cuando venimos y sabemos que lo que nos están dando es alimento sólido, cuando nos están verdaderamente alimentando, nos vamos haciendo expertos, como dice la palabra, nos vamos haciendo expertos en la palabra y nuestros sentidos empiezan a despertar. Vamos teniendo el discernimiento de cuando nos están hablando palabra de Dios o cuando nos están engañando. ¿Verdad que sí? Porque aquí dice que tiene que ejercitados el discernimiento del bien y del mal. O sea que cabe discernir. Sabe que el alimento que le están dando no es bueno y no se lo come. Porque va contaminado. Es como si yo le dijera ahorita, levante la mano el que quiera pactar. Antibíblico. Tráigame 100 y el Señor le da 200. Otro antibíblico. Porque Dios en primer lugar no necesita su dinero. Amén. Dios pactaba con el hombre. Voy a hacer un pacto contigo ahora. Voy a hacer un pacto contigo ahora. Voy a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Pactó con el pueblo. Como si el Señor, te doy 200, pero mándame 400. Voy a hacer un pacto. Invento del hombre. Exactamente. Porque no están. Pero como esa leche le gusta a la gente hoy en día. Amén. Y después se los encuentra allá afuera todos, ¿cómo es la palabra? Todos dañados.
No, ahí fue una bola de rateros, dice, no me le quitan el dinero a uno. Usted que no tiene el discernimiento. Sí, así dice la gente. Sí. Sí. Una vez me dijeron, ahí los pastores son bien ladrones. Le digo, ¿qué le he robado yo? No, usted no, entonces, ¿para qué hizo que todo? Pues sí, porque generalizan todo. Es que por eso cuando uno ya come, Ah, ya no cualquiera lo confronta. Ya no cualquiera te engaña. Ya cualquiera lo engaña. ajá. Eso. Santiago capítulo 1, versículo 23, y ahí termino antes de que se enoje más. Amén. ¿Qué dice? 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no lo hacedor de ella, pero no es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. ¿Qué dice? Porque si alguno, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Nos engañamos a quién? Es que cuando el Señor nos habla, vamos bien contentos, el Señor me habló y ¿qué ha hecho de lo que Dios le ha hablado? Porque somos oidores, pero no hacedores. Por eso dijo el Señor, bienaventurado el que hace la voluntad de mi Padre, el que vive la palabra, el que hace la palabra. Santiago mismo dice recibir la palabra ¿con qué? Con mansedumbre. Por eso dice que nosotros no crecemos porque muchas de las veces no recibimos la palabra. Y si la recibimos, no la ponemos por obra. Y ese es el problema, que nosotros no recibamos la palabra y tiremos la basura. Después cuando ya chocó ahí con el muro, ay, sí es cierto lo que me dijeron, ya tu ley. Para los que no saben inglés, demasiado tarde. Sí, ya no se puede arrepentir, mejor llore lo que le toca llorar. Pero dice que tenemos que ser ¿qué? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago, el libro de Santiago, cuando usted profundiza en el libro de Santiago, Santiago era el más celoso de la ley. Por eso dice Santiago, recibe la palabra, oír a hacer, oír y hacer, oír y hacer. ¿Verdad? Tenemos que estar poniendo atención, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿de qué le sirve? Es como si no hubiera oído. Como nos decía ahorita la palabra, porque se han hecho tardos para oír. Pero nosotros tenemos que tener la palabra. Por eso dice que nosotros para crecer tenemos que recibir la palabra, tenemos que poner por obra la palabra. No podemos estar toda la vida, como decía el título del mensaje, enanos espirituales. Tenemos que crecer. ¿Sí? Tenemos que dar fruto. ¿Sí o no? Amén. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, tenemos que juntarnos ¿con quién? ¿Con Saúl o con David? Ahí sí, ¿verdad? Saúl lo va a meter a la cueva con miedo. Y David le va a transmitir la fe. Y nosotros, son tres cosas. Tenemos que estar ¿qué? Plantados, o sea que tenemos que tener firmeza, seguridad, tener un lugar fijo. Aprender a depender de Dios. Y la tercera, recibir la palabra, pero ponerla por obra. ¿De qué le sirve que yo le dé palabras si la agarra así como un pote de basura y la avienta así a la basura? No va a crecer. No va a Se va a crecer. quedar en nada.
Es que el pastor nomás nos habla por hablar, ¿no? Qué bueno. Y yo crecí espiritualmente porque siempre escuchaba a mi pastor. Ese chaparrito. Es más, y fíjese que son las cosas. Me aconsejaba más la esposa de él que a mí. Sí. Por eso es que ahora yo veo lo mismo. Ustedes van primero con la pastora y después van conmigo. O a lo mejor no iban conmigo. Así era yo allá. Yo platicaba con ella. Yo le decía, mire esto y esto. Y a veces con el pastor también, pero casi era más con ella. Ella me dijo, cómprese esta Biblia y yo lo voy a enseñar a estudiar. Es la Thompson la que tengo. Ella me enseñó a estudiar esa Biblia. Cuando yo le decía, oiga esto, no, ella nomás pídaselo a Dios, pídaselo a Dios. Pero siempre nos aconsejaba. A veces el pastor, oiga esto, me agarraba y me aconsejaba, pero siempre. ¿Sí? Me decía el pastor, cuando a mí llegaron y me dijeron, el Señor va a abrir tus oídos y vas a ver lo que vas a empezar a oír. Abre tus ojos y vas a ver lo que va a empezar a ver. Yo no salí corriendo. Ni me creía más que el pastor, no, siempre me sujetaba esa pared. 12 años ahí, escuchando consejos y aprendiendo. Hasta que dijo el Señor, ahora sí, ya estás listo, ahora sí a lo que te tengo. Pero ¿qué es lo que pasó? Permanecí, plantados en un solo lugar. Dependíamos de Dios. Nos daban consejo y lo poníamos por obra. Es como nosotros fuimos creciendo. Y todavía no terminamos, ¿verdad? Todos los días vamos creciendo. Todos los días aprendemos. Seguimos aprendiendo. Porque el que diga que ya se lo sabe todo, qué bueno, ¿eh? Que Dios lo ayude. Pero yo todos los días sigo aprendiendo todavía de la palabra de Dios. Así de que 3 cosas para no ser enano. Se ha plantado, permanezca en un lugar. Amén. No sea chapulín, para no decirle más feo, ¿eh? No digo, a mí me regañó, no los enseñe. Pues no los enseño. Sabe que, no porque yo sea el pastor, pero yo tengo aquí a rendirle cuenta. Y aquí abajo también, hermano, rindo cuenta, no crea que no. Entonces, el otro es depender de Dios, y el tercero es poner por obra la palabra, o poner por obra los consejos que le den. No porque Dios nos revele, no es cierto. Dele pues. ¿Verdad? Así es que Dios los bendiga, Dios los guarde y los dé buen martes con la bendición del Señor. Gloria a Dios.